Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos, que el Todopoderoso les esté bendiciendo y derramando siempre grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Aquí estamos agradecidos del Señor por estar nueva vez compartiendo con cada uno de nuestros hermanos y seguidores a través de este espacio Tierra Fértil. Es un grato honor para mí compartir con cada uno de ustedes y yo soy el pastor Pedro Arias. Damos gloria y honra al Señor Dios Todopoderoso por su infinita misericordia, cada vez más enamorados de mi Cristo y como dice el apóstol, separados de Él, nada podemos hacer. Un día sin el Señor es un día sin bendición. Por lo tanto, Cristo el Señor, Él es el centro de nuestras vidas. Hemos de iniciar, como todo evento, dando gracias al Señor y dirigiéndonos en oración, rogando al Señor que esta entrega de Tierra Fértil sea de bendición para tu vida y para tu alma. Así que te invito a que incline tu rostro y me acompañes a orar, dando gracias a Dios y presentando al Señor este tiempo de bendición que hemos de compartir. Eterno y soberano Dios, Padre celestial, Dios de gracia, de misericordia, te bendecimos, te exaltamos. Aquí estamos, Señor, en tus manos, deseando ser instrumentos escogidos por ti para llevar bendición, Señor, a la gente que nos escucha, a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Este tiempo que hemos de compartir lo ponemos en tus manos, rogando tu presencia y que a través de este tiempo tu Espíritu Santo pueda llegar a cada alma necesitada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero brevemente saludar a todos nuestros hermanos, ese batallón, ese ejército de la IMAD Filipenses 4:8. Cada uno de nuestros hermanos que llevamos en nuestro corazón, sentimos ese aprecio y ese cariño inmenso. Así que reciba desde aquí, de parte de su amigo, su hermano, este humilde pastor, un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Y que Dios bendiga poderosamente cada persona que tenga la oportunidad de vernos y seguirnos a través de este espacio. Dios les bendiga. Bien, mis amados, aquí estamos en este día y hoy he de compartir una vez más con cada uno de ustedes lo que llena mi corazón de gozo y de alegría. Y hoy tenemos un invitado especial por todo lo alto y estaremos compartiendo un tema de sumo interés para todos nosotros. Y es un joven talentoso, brillante, bendecido por el Señor, que Dios le ha dado una gracia y un don de servicio impresionante y nosotros nos sentimos honrados en poder recibirles. En esta entrega, en este día, nada más y nada menos, tenemos en presencia nuestra a nuestro queridísimo hermano, compañero, amigo, el doctor Ezequías Berroa. Ezequías, Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a este humilde espacio con el pastor Tierra Fértil. Así que aquí estamos. Saluda a su gente y esas cámaras y este espacio son suyos. Adelante, doctor. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los oyentes en esta hermosa tarde, en este espacio Tierra Fértil, que tiene una sola finalidad y es bendecir y edificar a los oyentes. Mi nombre es Ezequías Berroa Mateo. Soy médico cirujano ortopeda, traumatólogo, y en el día de hoy vamos a compartir un hermoso tema titulado Salud, Emergencia y Urgencia. Un tema muy importante en nuestra sociedad en República Dominicana, para así bendecir a cada uno de los oyentes en este espacio. Amén, amén. Estimado doctor Mateo, uno se acostumbró rápidamente a decirle doctor, porque al verle crecer y estar siempre entre nosotros y ver ese joven talentoso, predicador y líder, pues de repente Dios le ha bendecido en gran manera y ha depositado en él esa gran capacidad
y hoy entonces, además de predicador, de líder, es un teólogo de corte de primera línea, pero un doctor destacado, prominente. Entonces, mi estimado, nosotros tenemos por costumbre atender las emergencias y los temas de salud en primera mano, como de manera empírica, tradicionalmente en la casa. Entonces, hoy aquí tenemos el doctor, quien de su experiencia nos va a edificar y sobre ese tema que él ha presentado. Entonces, vamos a hacer una panorámica generalizada sobre salud, sobre emergencia, cuándo hay que acudir al médico, cuándo hay que salir, cuándo algo no es de atenderlo en la casa y por lo tanto hay que accionar y acudir al médico, o cuando es una urgencia. Así que sin más preámbulo, para no restar más tiempo, pues vayamos de inmediato a aguas profundas con ese experto, el doctor Ezequías Berroa. Adelante, doctor. Amén, amén. Damos gloria a Dios por esta presentación hermosa del pastor. Nos sentimos honrados. Amén. Lo primero es que debemos conceptualizar qué es salud. Bueno, salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define este concepto como el completo bienestar físico, mental, económico y social. Por eso hay mucha discrepancia sobre ese tema, porque a veces hay personas que quizá no están físicamente lesionados o afectados por una enfermedad, pero entonces tienen una condición mental. Entonces la OMS lo considera enfermo. Ahora bien, no necesariamente una persona que no posea quizás recursos económicos, también si vive en una condición socioeconómica eh, un poco, ¿verdad?, desagradable, entonces también se toma en cuenta. Es decir, que para que una persona esté en completo estado, debe mantener un equilibrio mental, es decir, salud espiritual, también físicamente y un nivel socioeconómico equilibrado. Así es. Es decir, que por lo que explica el doctor aquí, nosotros como que concebemos la idea que alguien que padece de salud o no está en un buen estado es aquel que tiene una dificultad física o motora o un trauma o adolece o padece de alguna condición específica. Sin embargo, lo dicho aquí por el doctor, quien es el experto, de manera generalizada, es decir, todo aquello que es el bienestar, no solamente físico, sino creo que espiritual, dijo, Espiritual, económico, emocional. Entonces, todo eso constituye la vida del ser humano. Porque de repente alguien puede tener físicamente estabilidad, pero espiritual o emocionalmente hay que prestarle atención, ¿verdad? Bien, pues adelante y seguimos con nuestro hermano el doctor. Amén, es así. Entonces hay otro concepto importante, el concepto emergencia. Una emergencia es aquella que necesita atención médica de manera inmediata, es decir, es una condición donde la atención médica debe ser inmediata. Otros dicen aproximadamente en menos de 24 horas porque compromete la vida del paciente. Es decir, es una atención 911, como dicen, a diferencia de la urgencia, que es una atención que requiere atención médica aproximadamente en un lazo de más de 24 horas, es decir, que el médico tiene oportunidad y no compromete la vida del paciente. Ejemplo de esto es, hay pacientes, en el caso mío, que soy cirujano ortopeda, hay pacientes que llegan con un esguince, una lesión en el tobillo, iba caminando y llega por vía emergencia con mucho dolor. Eso es una urgencia. Es decir, yo tengo tiempo para atender al paciente, quizá en un lazo de más de 24 horas. Entonces, doctor, excelente, extraordinario. Entonces, en ambas,
tanto la emergencia como la urgencia, ¿cuál es más precaria o cuál se debe atender a la mayor brevedad posible? La emergencia, claro. Ok, La emergencia, claro está. Porque, como dije, la emergencia compromete la vida del paciente, requiere atención inmediata en la primera hora, en los primeros segundos. Por eso es que, por ejemplo, nosotros como país, lamentablemente decirlo, República Dominicana, a veces carece mucho de educación en salud, porque a veces vemos un paciente lesionado en la calle, a veces no podemos brindarle los primeros auxilios, a veces hay pacientes que llegan con trauma de alta energía, ejemplo, en miembros inferiores, una fractura abierta, esto significa una fractura donde el hueso se expone al exterior. Muchas veces la atención inmediata en la primera hora, eso es conocido, un ejemplo, en ortopedia, las fracturas abiertas son consideradas una emergencia. Si necesita atención inmediata, lo ideal es que cuando se presenta en la vía pública, se presenta un accidente y hay múltiples lesionados, que si vemos esta lesión tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, lo ideal sería realizar un torniquete artesanal para preservar la vida, porque si hay una hemorragia, si hay un vaso sanguíneo, ¿verdad?, lesionado. espérese, doctor, yo no el paso. Él está hablando aquí de un torniquete de manera práctica, explicativa. ¿Qué es eso, doctor? Sí, un torniquete se puede utilizar una correa de esa del cinturón, la que se utiliza como cinturón. Se puede ajustar en la pierna y eso va a detener la hemorragia. Y eso garantiza de que ese paciente pueda llegar con vida y se le puede dar las atenciones del lugar. Ok, correcto, entendido. Una preguntita, mi doctor, mi estimado. Eventualmente hay cosas que son relevantes. Un accidente, como acaba de exponer aquí usted, que puede ser casero, puede ser vial, pero en sentido general, doctor, en la casa, ¿en qué momento se debe salir al hospital o al médico? No a una consulta, sino a la emergencia, que es el tema que nos compete hoy. ¿En qué momento yo debo salir o qué tanto me debo dilatar o esperar para salir? ¿Qué identifica para edificación de nuestros oyentes? En un momento quizás uno puede estar confuso, pero cuando ya debo entonces accionar y salir no a la consulta, sino a la emergencia de un hospital. Exacto. Bueno, en la parte clínica, perdón, nosotros tenemos diferentes tipos de emergencia. Cada especialidad maneja sus emergencias. En el caso de medicina interna, hay patologías que son clínicas quirúrgicas, como el caso de la apendicitis aguda, es un dolor abdominal con náusea, una de las emergencias más frecuentes. Que el Señor nos libre de eso. La apendicitis se parece al dolor de cálculo renal. Parecido. El profesor, Son dolores agudos. tremendo. El hombre cae hincado de rodillas, dando gritos y hay que levantarlo. Porque el dolor es tan fuerte que a veces la persona no puede, no resiste estar de pie. Eso es así. Entonces, muchos pacientes fallan en que se automedican. Eso es exacto. Cuando un paciente hace eso en la casa, la automedicación se debe evitar ante un dolor abdominal persistente, náusea, vómito. Lo ideal es acudir a la emergencia, porque hay un factor de deshidratación también. Entonces, también está lo que es el dolor torácico. El dolor torácico opresivo, a veces en miembros en miembros superiores, perdón. Entonces, eso podemos estar frente ante un infarto al miocardio. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, para que en la emergencia se haga el diagnóstico diferencial. Hay personas a veces que se quedan en la casa con un dolor torácico y persistente de más de 24 horas, se medican y la medicación, el analgésico, que es lo que generalmente las personas utilizan, esconde el cuadro clínico y usted cree que se siente bien,
pero todavía la fisiopatología, es decir, lo desencadenante en el organismo, siguen trabajando para conllevar a ese paciente a una muerte letal. Eso es profundo y tremendo. Que Dios nos ayude y ojalá que tengamos la sensatez y la prudencia de que hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Hay que salir, hay que acudir al médico. Lamentablemente, desafortunadamente, es como una cultura que nosotros no la tenemos, pero poco a poco la sociedad va madurando y ya se entiende de que se debe acudir al médico ante una eventualidad lo más temprano posible. Siguiendo ese mismo panorama, tengo una pregunta. Aquí tenemos de nuestro camarógrafo, tenemos también una inquietud, una pregunta al doctor. Adelante. ¿Qué situación, yo pregunto, qué situación ameritaría que uno llamara a emergencia? O sea, hay una situación en la que uno tendría que llevar al paciente a emergencia o esperar y llamar a emergencia para que venga a su residencia. O sea, ¿qué situaciones ameritarían? Un paciente que presenta convulsiones, que un paciente, exacto, que presenta algún cuadro neurológico importante o que cayó de manera súbita al piso, como nosotros sabemos el sistema que nosotros tenemos, el sistema del 911, que es efectivo, ha ayudado mucho, pero sabemos que a veces hay dilataciones por fallas mecánicas. Entonces, lo ideal es, en ese caso, un paciente que tiene ya problemas neurológicos, que está convulsionando, es llevarlo a la emergencia. Ahora, un paciente que está consciente, que puede caminar, pues, se puede llamar al 911, porque cada caso es individual. Cada caso es individual. Si el paciente está consciente, camina, ese paciente usted puede llamar al 911, aunque tenga un dolor importante, puede esperar. Ahora bien, si un paciente ya que está presentando convulsiones, que no puede caminar, que hay cierta limitación funcional, entonces ese paciente requiere de que se le asista en casa y posteriormente se lleve vía ambulancia a un centro médico más cercano. Excelente, excelente. Bueno, pues nosotros aquí, la sociedad dominicana, durante los últimos años, como hacía referencia el doctor, hemos sido beneficiados con ese nuevo sistema de emergencias que es el 911 y no creo que no tiene una década o menos quizás de una década o algo cerca, pero por muchos años atrás pues padecíamos de esa necesidad y el tiempo es tan determinante ante una emergencia que a veces lamentablemente, desafortunadamente acontece lo peor antes de llegar a la emergencia. A veces pues no se tiene la dicha, el mecanismo o la facilidad de poder desplazarse rápido, por ejemplo, en zonas rurales, es decir, campos, que no hay ese sistema de transporte tan agilizado y cuando alguien viene a llegar, pues lamentablemente no hay nada que hacer. Por eso es importante, doctor, salir a tiempo y que entonces sea el centro médico o el doctor Que haga el diagnóstico. que haga el diagnóstico o que determine así es. Sí, exacto. Es decir, hay personas que como dije anteriormente, hay muchas personas que se automedican. Es un problema, es un problema. Lo mínimo o lo mejor dicho, el medicamento ideal para una persona utilizar, independientemente de la patología que presente, que le doy luz para que lo pueda utilizar, es el acetaminofén, porque es un medicamento que prácticamente es nocivo. Puede ser, su principal función es antipirético, es decir, que calma la temperatura o baja, perdón, la temperatura, pacientes que presentan fiebre, también en alguna dosis puede servir como analgésico. El único medicamento que recomiendo para utilizar en casa es el acetaminofén. Importante. Así que tengamos cuidado, porque dice el dicho que en cada dominicano hay
un ingeniero, un abogado, hay un doctor. Imagínense, entonces uno tiene más de 10 primos, más de 5 amigos, más de 2 vecinos, y de repente entonces usted lo pone entre la espada y la pared y le dice, mira, tómate eso, mijo, que eso sí te va a resolver y te va a sanar. Pero señores, cada organismo, cada sistema es distinto, es diferente. Entonces, por eso el doctor hace eco de la automedicación que se debe regular. Yo tengo una preguntita para ir cerrando y aterrizando a nuestro doctor, y es, ¿cuál debe ser la actitud del familiar, del pariente o del acompañante del paciente en la emergencia cuando se le permite entrar o al momento de recibir las primeras atenciones? Uno observa, por ejemplo, el doctor decía de alguien que ha caído súbitamente, es decir, ha tenido un mareo, se ha desplomado al piso y hay que atenderlo. Pero alguien tiene una herida casera, no de riña, pero entonces la persona al ver la abundancia de la sangre Se desespera. y ver la sangre fluir, uno entra en pánico. Yo no soy muy amigo de la sangre. La sangre y yo no somos muy amigos porque me pongo muy tenso. Entonces, hay diferencias. Por ejemplo, uno al llegar a un centro médico ve algo que se llama triaje y a veces uno le da como curiosidad y entonces dice, pero ¿qué significa eso? ¿O con qué se come? Entonces puede existir algún manejo o algún tipo de escala en cuanto a emergencia se refiere, doctor. Hay diferentes preguntas en una. La voy a Perdóneme, amado. la voy a subclasificar para ir contestando algunas dudas. En relación al triaje, que fue el último punto que tocó, es una clasificación para clasificar a los pacientes dependiendo de su condición clínica. Ok, O sea, un paciente, ejemplo, un paciente que llegó con deshidratación leve, que presenta alguna sintomatología leve, un proceso viral, es un paciente que usted lo puede ubicar un ejemplo, en el cubículo A. Un paciente que no requiere de atención inmediata ni tiene ninguna condición que comprometa su vida. Se le da hidroterapia, se le da líquido, hidratación, acetaminofén, y es un paciente que se puede ir a su casa de manera ambulatoria. Entonces, el triaje es para clasificar a los pacientes dependiendo de la condición clínica que tenga, porque eso le facilita al médico saber a qué grupos de pacientes debe atender de manera inmediata. Porque si están todos en un cubículo, es decir, el médico se puede confundir. Entonces, dependiendo la severidad de los síntomas y la clínica del paciente, como dije ahorita, un paciente con una apendicitis aguda es un paciente que requiere de una atención inmediata, hidratación y evaluación continua. ¿Entiendes? Entonces ese paciente se coloca en un cubículo aparte y para eso, dependiendo del tipo de las emergencias, hay muchos que las subclasifican con colores, verde, amarillo y rojo. Eso es dependiendo la severidad de la situación clínica. En relación a las heridas, como usted decía, dependiendo el diámetro de la herida, por ejemplo, hay una clasificación en ortopedia llamada la clasificación de Gustilo y Anderson para las fracturas abiertas. Y ese señor, cuando hizo la clasificación, tomó en cuenta el diámetro de la herida y asimismo estableció la complejidad de cada caso, lo individualizó. Ejemplo, las fracturas abiertas tipo 1 son aquellas que presentan una herida por debajo de 1 centímetro. Las fracturas abiertas tipo 2 son aquellas heridas, es decir, hay una fractura, pero también hay herida. Hay una herida que va de 1 centímetro a 10 centímetros. Entonces ya vemos el diámetro. Entonces la actitud de una persona, que ahí es que radica su pregunta, del familiar que está presente ante cualquier herida, lo ideal es colocar compresa, en este caso en la casa,
usted puede tomar una toalla y comprimir, hacer compresión para detener el sangrado. Usted comprime hasta que llegue a la emergencia. Ese es el manejo por el momento. Amén. Compresión para detener el sangrado. No entrar en pánico, Exacto, mantener la en calma. desequilibrio. A veces el niño, ¿verdad? Eso es importante. Cuando se ve la sangre, uno se desespera y quizá puede tener un mal manejo. Exacto. De manera que es sumamente interesante estas palabras del doctor que nos edifican. Para recibir información así hay que pagar consulta, pero el Señor en su misericordia pues nos ha bendecido. Así que estamos agradecidos y ha sido una honra para nosotros poder recibir y compartir a un hijo de la casa de la Filipenses 4:8 que Dios le ha llevado a lugares prominentes, quien es el doctor Ezequías Berroa. Cedo la palabra, doctor, para una última precisión que deseas exponer, ¿verdad?, ante esta audiencia, desde la plataforma o el punto de vista clínico médico que usted quisiera aprovechar, amado doctor. Amén, amén. Así es, a modo de conclusión, lo más importante ante cualquier emergencia, urgencia o condición clínica, lo ideal es acudir a una emergencia más cercana. Es lo más recomendable y evitar, como dije y he repetido en múltiples ocasiones, evitar la automedicación porque es un problema letal. Como le dije, usted se puede sentir mejor en el momento porque el proceso y el dolor ha disminuido, pero la fisiopatología, lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo, todavía sigue su curso. Entonces, lo más ideal ante cualquier condición clínica es acudir al médico para que el médico haga una evaluación clínica y llegue a un diagnóstico clínico para que el paciente reciba un tratamiento adecuado. Que Dios bendiga a cada uno de los oyentes en este hermoso espacio Tierra Fértil, que ha sido de bendición para mí también y para ustedes los oyentes. Amén, amén. Mi estimado y mi querido amigo y hermano doctor Ezequías, muchísimas gracias por disponer de tu tiempo y estar con nosotros en este tiempo tan especial que es de bendición para nosotros. Soy el pastor Pedro Arias y usted ha compartido en este tiempo de Tierra Fértil. Un fuerte abrazo y deseamos que el Señor bendiga tu vida y bendiga tu alma. Hasta la próxima. Bendiciones, que el Señor te bendiga.